Buenas noches. Los objetivos para la noche de hoy es recordar los distintos tipos de estudios y entender la importancia de la nueva pirámide de la evidencia, reconocer cuáles son y por qué son útiles las medidas de asociación a la hora de realizar lectura e interpretación de diferentes tipos de estudios y comprender los diferentes tipos de variables y su importancia en el diseño de estudios de investigación. Esta fue la bibliografía consultada para realizar la revisión. Entonces, estos son los cuatro puntos grandes de la charla que vamos a tocar. Listo, primero vamos a hacer un pequeño recorderis de los diferentes tipos de estudios. El segundo punto, vamos a hablar de las medidas de asociación. El tercero, vamos a hablar de los tipos de variables. Y por último, vamos a hablar de la nueva pirámide de la evidencia. Entonces, recordemos este flujograma que vimos en nuestra charla pasada, ¿cierto? Y la primera pregunta que siempre teníamos que hacernos a la hora de hablar de los diferentes tipos de estudio era si el investigador asignó una postura o, en su caso, asignó cierta intervención, ¿cierto? Entonces, si la respuesta a esta pregunta era que sí, vamos a hablar de un estudio experimental y si hubo una ubicación aleatorizada de los pacientes. Si esta es positiva, vamos a decir que es un ensayo clínico aleatorizado y si es que no, vamos a hablar de un ensayo clínico no aleatorizado. Volvemos a nuestra primera pregunta y aquí tenemos que volvernos a preguntar si el investigador asignó una postura. Si la respuesta es no, vamos a hablar de los estudios observacionales. Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos es si hay un grupo de comparación. Recordemos que esta segunda pregunta en cuanto a los estudios observacionales es la pregunta más importante de todas. ¿Listo? ¿Hubo grupo de comparación? ¿Sí o no? Si decimos que no, nos vamos a ir por los estudios descriptivos, que ya hablamos la charla pasada de ellos. Y si decimos que sí, vamos a ir por los estudios analíticos. ¿Listo? Siempre teniendo en cuenta la dirección en la cual va el tiempo, ¿cierto? Entonces, si hablamos en un estudio de corte, tenemos que hablar primero de si hay una exposición, dígase un factor de riesgo, y en cuánto tiempo o en el transcurrir del tiempo, cuando sea el outcome o la enfermedad. El segundo son los casos y los controles, ¿cierto? Teniendo en cuenta o partiendo de que ya tenemos a nuestros pacientes o a nuestra población está enferma y vamos a mirar atrás en el tiempo y vamos a ver cuáles fueron esos factores de riesgo que nos llevaron a tener esta enfermedad. Y por último, los estudios cross-seccionales o los estudios transversales, en los cuales, una fotografía en un momento de tiempo determinado. Entonces empezamos con nuestro segundo punto del día de hoy, que son las medidas de asociación. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que estas medidas como tal van a medir la relación entre una exposición y un resultado en salud. En otras palabras, se podría decir que son indicadores estadísticos que van a cuantificar la relación entre una exposición, dígase un factor de riesgo, y un resultado en salud, dígase una enfermedad o un evento. ¿Y por qué es importante pues, las medidas de asociación? Primero, porque nos ayuda a evaluar la fuerza de la asociación entre una exposición y una enfermedad, como les venía comentando. El segundo punto es que también nos ayuda a comparar los riesgos entre diferentes grupos. Recordemos que las medidas de asociación como tal, como nos dice en su nombre, ya lo vamos a ver a continuación, nos habla principalmente de riesgos. El tercer punto es estimar el impacto de las intervenciones en salud pública y como cuarto punto, establecer las prioridades para la prevención. Y vamos a tener que las principales medidas de asociación van a ser el RR y el OR. Ya lo vamos a ver a continuación. Vamos a tener esta diapositiva en la cual vamos a ubicarnos nuevamente en los diferentes tipos de estudios, ¿cierto? Entonces, tenemos los estudios observacionales, el cual primero va a ser, se puede ir dependiendo por el grupo de comparación, va a ser analítico o descriptivo. Si es descriptivo, como lo dice su nombre, la función que va a cumplir es describir como tal. Pero si es analítico, vamos a mirar causa-efecto, lo que les venía comentando anteriormente. Vamos a tener dos tipos de estudios grandes dentro de los estudios analíticos, como ya sabemos, como lo son las cortes, perdón, y los casos y los controles. Para las cortes vamos a utilizar el RR y para los casos y controles vamos a utilizar el OR. Y aquí en este punto, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero hablarles de dos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta mientras hablemos de esta parte de media de asociación. Entonces, la primera es la razón, que va a ser una comparación, y la incidencia va a ser un desarrollo de una enfermedad en un momento del tiempo. Entonces, la primera medida de asociación de la cual vamos a hablar es el riesgo relativo, ¿listo? Que también lo conocemos como el RR, ¿cierto? Y este va a ser la razón entre la incidencia de la enfermedad en expuestos y la incidencia en no expuestos, ¿listo? Esto se puede ver como tal de manera más sencilla con la primera fórmula que está abajo, que es RR igual a la incidencia en expuestos
sobre la incidencia en no expuestos. Y en la gran mayoría de textos lo vamos a encontrar como está en el recuadro de abajo, que es esa pequeña fórmula que está ahí. Entonces simplemente es para que ejemplificar que pues quiere decir básicamente lo mismo. Y el riesgo relativo, ¿cómo lo vamos a definir? Como el riesgo de desarrollar una enfermedad en un periodo de tiempo. ¿Listo? Y lo más importante es que va a medir la fuerza de asociación. ¿Qué tan importantes son los factores de riesgo que tengo para desarrollar cierta enfermedad? Y aquí tenemos que hacernos una pregunta, que es la pregunta pues, más importante y en la cual se basan pues como tal el riesgo relativo, y es cuánto más frecuente es la enfermedad de la que pues, estamos hablando entre los expuestos a un factor de riesgo respecto a los no expuestos. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, como que todo esto se agrupa, ¿cierto? En esta pregunta, pues de todo lo que les he venido hablando a lo largo de la charla, para saber o tener en cuenta que el riesgo relativo va a ser un valor numérico, ¿cierto? Y como valor numérico va a tener como ciertos lugares en los cuales vamos a poder encasillar este valor. El primero es el riesgo relativo mayor a uno, nos va a decir que es un factor de riesgo. Si el riesgo relativo es igual a uno, no vamos a observar una asociación entre la exposición y la enfermedad, y el RR menor a uno va a ser un factor protector. ¿Qué es importante de todo esto? Entenderlo no como valores aislados, sino como algo que podemos ver y que es importante reconocer. ¿Listo? Para eso tenemos el recuadro de abajo, en el cual vamos a ver cómo uno va a significar el valor nulo. ¿Listo? Esto quiere decir que es indiferente, o sea, que la incidencia es igual en expuestos y en no expuestos. Si tenemos un factor de riesgo, ¿cierto? Va a ser un RR mayor a uno, como lo podemos ver en la gráfica, que va a ser del uno hacia el infinito. Y si es un factor protector, va a ir de cero a uno. ¿Listo? Dale, siguiente. Entonces, para ejemplificar esto de manera más sencilla, se han desarrollado diferentes formas de ver esto, pero la principal es por medio de la tabla 2x2 o tabla de contingencia. ¿Listo? Esta, ¿qué es lo que o cuál es el principio básico de esta? Que nos habla de una exposición, que serían todos esos factores de riesgos, y esa enfermedad. Entonces, básicamente, y cómo se puede explicar de manera fácil, es ver cómo digamos, cada una de las letras va a corresponder si hubo exposición o si hay enfermedad. Entonces, en la letra A vamos a tener que hubo exposición, por lo tanto hay enfermedad. En la letra B vamos a ver que hubo exposición, pero no hay enfermedad. En la letra C vamos a ver cómo no hay exposición, pero se desarrolló la enfermedad. Y como en la letra D vamos a ver que no hay exposición ni hubo enfermedad. ¿Listo? Los totales aquí son simplemente para ejemplificar, pero más allá de eso, el total más importante va a ser el que está en la esquina inferior derecha, debido a que va a ser la suma de todos, digamos, de toda la población participante en el estudio. Adicionalmente, vamos a tener en la parte de abajo la fórmula del RR, que no se las voy a nombrar por lo larga y pues que simplemente está ahí, pero simplemente es para que vean que el RR es lo que les venía comentando, y ya de manera matemática podemos justificar que el RR es la incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos. Para esto les traje este ejemplo en el cual vamos a hablar que en un hospital, dígase Mederi, se le quiere hacer un seguimiento, ¿cierto?, a 270 estudiantes de medicina, estudiantes internos, en los cuales algunos se vacunaron y otros no, y se quiere ver cuántos de estos desarrollaron gripa. Entonces, como vemos, y volviendo a tocar la tabla anteriormente descrita, el marco teórico grande, es que vamos a tener una vacunación y también vamos a tener que algunos de estos vacunados generaron gripe, y queremos ver esto. Entonces, si hacemos el desarrollo matemático, ¿cierto? Vamos a ver que el RR fue de 0,16. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas vacunadas tienen un factor protector de adquirir gripa comparado a los no vacunados. ¿Listo? Esta es como la conclusión grande, y esta es de manera, digamos, para ejemplificar lo que hemos hablado. Esto también lo podemos ver a simple vista, ¿cierto? En la tabla, cuando hablamos de que las personas que están vacunadas y que desarrollaron fueron 4, en vez miramos personas que no se vacunaron y tienen gripe, fueron 24. Listo, esto simplemente lo podemos ver a simple vista, pero pues la importancia de esto es entender el concepto y saber de dónde sale para sí mismo, pues saber de qué estamos hablando. Adicionalmente de esto, esta respuesta de riesgo relativo
está incompleta debido a que le faltaría el intervalo de confianza, que ya lo vamos a ver a continuación. Ya hablando de los RR, vamos a hablar de los RR y recordemos que los ORs es una razón, ¿listo? Y van a constituir como tal la medida de asociación de los casos y los controles, ¿listo? A su vez, en los casos y los controles, como ya tenemos la enfermedad, no va a ser posible valorar pues la incidencia de esta. Entonces, como tal, el OR lo que quiere hacer es mirar la razón de dos probabilidades complementarias. ¿Listo? Básicamente esto. Entonces, el OR no va a medir la probabilidad de un evento, ya que el OR no es riesgo. ¿Vale? Siguiente. Y esto de la definición como tal del OR, que es la razón de dos probabilidades complementarias, vamos a verlo ejemplificado en esta imagen. ¿Listo? Entonces tenemos los odds de la exposición en los casos sobre los odds de exposición en los controles. Si bien son dos probabilidades que son complementarias. Vuelve y juega esta tabla 2 por 2, ¿cierto? En la cual, digamos, tal siguiente, encontramos que no vamos a utilizar la misma fórmula anteriormente escrita para el OR, sino esta fórmula para el OR. ¿Listo? Entonces, ¿esta cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar, siendo pues matemática básica, vamos a multiplicar en X, ¿cierto? A por D sobre C por B. Esto tiene como unos ejemplificados grandes del por qué se desarrolla esto, pero como el concepto grande que quiero que se lleven con esta charla es que el OR son los odds de la exposición en los casos sobre los odds de la exposición en los controles. Esto se puede ver fácilmente con un ejemplo. ¿Listo? Tenemos unos pacientes, ¿cierto? Que desarrollaron, ¿sí? Un grupo que están mirando el tema de trombosis asociado al consumo de anticonceptivos orales. Entonces, haciendo pues uso de esto que aprendimos anteriormente, ¿cierto? Hacemos el producto cruzado, ¿cierto? Que nos va a dar de 2,67. Entonces, podemos decir que las mujeres que usan anticonceptivos orales tienen 2,67 veces de odds de desarrollar trombosis comparadas a las que no. Y ya, por último, para cerrar esta primera parte de medidas de asociación, vamos a hablar del intervalo de confianza. Como les comenté, tanto el resultado de los ejemplos que les di del RR y del OR estaban incompletos porque les faltaba este intervalo de confianza. Y este va a ser un rango de valores que va a estimar que contiene el verdadero valor del parámetro poblacional. Esto, en palabras más sencillas, es si repitiéramos un estudio 100 veces, en aproximadamente 95 de estos estudios contendríamos el valor verdadero de la población. A esto se refiere con los intervalos de confianza, presentándose así como el 95%. Esto es pues, lo más importante, es la definición grande, y es por eso que normalmente en los artículos se refiere al intervalo de confianza como el 95%. Entonces, vamos a tener una interpretación, ¿cierto? Y es que los intervalos de confianza como tal nos van a dar la precisión. Entonces, si tenemos un intervalo de confianza estrecho, vamos a decir que va a ser de mayor precisión, y si tenemos un intervalo de confianza ancho, va a ser de menor precisión. Pero aquí cabe aclarar una cosa, y es que, digamos, esta regla no se cumple para todos los tipos de estudio, pero para la gran mayoría de estudios sí. Entonces, por eso, aquí es la importancia de leer el intervalo de confianza no como un valor aislado, sino como un todo a la hora de pues realizar la lectura de diferentes estudios. Cuando hablamos de intervalos de confianza estrechos, vamos a decir que son de mayor precisión debido a que hay menor variabilidad, vamos a tener una muestra más grande y vamos a tener una menor incertidumbre. Y cuando hablamos de intervalos de confianza amplios o anchos, van a ser de menor precisión debido a que va a haber una mayor variabilidad, perdón, la muestra va a ser mucho más pequeña y va a haber mayor incertidumbre. Para esto, les quise traer este ejemplo en el cual vamos a hablar de dos estudios, el estudio A y el estudio B, ¿cierto? En el estudio A vamos a hablar que hay 100 participantes con un OR de 2 y el intervalo de confianza del 95% va a ser de 0,8 a 5. Mientras que en el estudio B vamos a tener 1.000 participantes, el OR va a ser de 2, el intervalo de confianza va a ser del 95%, de 1,4 a 2,9. Aquí les quería preguntar y me gustaría que alguno de ustedes hiciera, pues, sobre la palabra en este momento y me dijera cuál de los dos estudios es más preciso y por qué. El estudio B tendría mayor, ya que pues el intervalo es más estrecho, digamos, en este caso.
Ok, sí, perfecto. Dale siguiente, Isa. Entonces, podríamos decir que, como lo dijo muy bien Santiago, el estudio B va a ser más preciso debido a que el intervalo de confianza es mucho más estrecho. Listo, entonces continuando con el tercer punto para nuestra charla del día de hoy, tenemos que una variable es una característica que varía dentro de un conjunto de datos. En las investigaciones en el contexto de la salud, las variables son un conjunto de atributos de los pacientes y los episodios clínicos a estudiar. Las variables se pueden dividir según su relación, según su naturaleza o según su escala de medición. Según su relación tenemos variables independientes y variables dependientes y según su naturaleza tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Según su escala de medición tenemos escalas numéricas y categóricas y estas tienen otros subtipos. Continua y discreta para las numéricas y las categóricas se dividirían en ordinales y nominales. Asimismo, las nominales pueden ser dicotómicas o politómicas. Desglosando esto, tenemos que una variable independiente es aquella variable explicativa o predictiva de un estudio, es decir, la exposición, lo que se manipula. Y la variable dependiente es aquella cuyo valor se puede predecir a través de una o más variables independientes y pues vendrían siendo los resultados del estudio. En algunas ocasiones también se llaman respuesta del estudio. Un ejemplo de una variable independiente sería el tratamiento administrado y la variable de respuesta, es decir, la variable dependiente, sería la disminución del dolor. O también tenemos como variable independiente el tipo de anestésico local aplicado y observaríamos la respuesta en términos de duración del bloqueo sensitivo. O también una estrategia de control de hemorragia, considerando como resultado la cantidad de sangre perdida total. Las variables cualitativas, ya teniendo en cuenta las variables según naturaleza, son aquellas que describen características que no pueden representarse a través de valores numéricos. Y las variables cuantitativas son aquellas que sí se expresan mediante valores numéricos. Un ejemplo de variable cualitativa podría ser el grupo sanguíneo, ya que pues los tipos son, puede ser A o B, entonces no es un valor, sino simplemente una característica, el tipo de fractura en términos de si es cerrada o abierta, o la clasificación ASA para el riesgo anestésico. Y variables cuantitativas ya pueden ser como frecuencia cardíaca, índice de masa corporal o los tiempos de coagulación. Las variables según su medición, como les mencionaba, pueden ser numéricas, que como su nombre lo dice, expresan valores numéricos, y la diferencia entre las discretas y las continuas es que las variables discretas pueden adoptar no pueden adoptar, perdón, cualquier valor. Es decir, generalmente se expresan en números enteros. Y las variables continuas son aquellas que sí pueden adoptar cualquier valor y usualmente son valores dentro de un rango, decimales o porcentajes. Ya pues las variables categóricas son aquellas que su valor corresponde a categorías que no pueden ser ordenadas según una secuencia lógica, entendiendo esto como secuencias matemáticas. Entonces, las ordinales son aquellas que, como lo mencioné, no representan propiedades matemáticas, sino que tienen un orden. Y las variables nominales son aquellas que reciben un nombre, como, pues valga la redundancia, ya que la determinación de la variable no representa propiedades matemáticas ni un orden, sino que es una categoría no numérica bien definida. Y puede ser dicotómica si hay una dicotómicas si hay dos modalidades posibles y politómicas si hay múltiples categorías que se pueden adoptar. Entendiendo esto mediante ejemplos, una variable numérica discreta podría ser el número de hijos, el número de ingresos hospitalarios o el número de episodios de enfermedad, ya que no se puede tener 1,5 hijos o 3,2 episodios de enfermedad. Pero una variable numérica continua podría ser el peso, la glucemia basal o la presión arterial de un paciente, considerando que esto no necesariamente se mide en números enteros. Ya las variables categóricas nominales podría ser el sexo. Esta sería una dicotómica, ya que solamente tenemos la posibilidad de ser masculino o femenino. La vía de administración de fármacos sería una categórica nominal politómica, porque hay múltiples vías de administración, ya sea vía oral, intravenosa, intramuscular, subcutánea o tópica, o una categórica nominal
podría ser la cefalea si tenemos en cuenta si se busca definir si se tiene cefalea o no. Sí, si mediríamos o lo que tratáramos de buscar es la gravedad de la cefalea, sea leve, moderada o severa, no sería una variable nominal, sino una ordinal, porque ya ahí sí se está teniendo un orden. Entonces también el tipo de variable en este caso va a variar según la medición. Otros ejemplos de ordinales podría ser la clase social, ya sea estrato uno 2 o 3 y pues los demás. La proteinuria en términos de cómo se reporta en un análisis, ya sea negativo, una cruz, dos cruces, tres cruces, o el consumo de tabaco, considerando si la persona es consumidora leve, moderada o severa. Ahora bien, la elección y el comportamiento de las variables se relaciona con el propósito del estudio seleccionado, considerando que en algunos casos se busca establecer una relación, predecir una respuesta, observar la variabilidad o la interacción de aspectos específicos de una población, de tal manera que las decisiones que tomamos respecto a las variables serán diferentes según el tipo de estudio a realizar. Entonces, en un estudio experimental, el investigador manipula la variable independiente y estudia su efecto sobre la variable dependiente. Dependiendo de la aleatorización de la variable independiente, el estudio será considerado aleatorizado o no. En un estudio aleatorizado, pues la variable independiente se asigna al azar y en uno no aleatorizado se asignaría deliberadamente. En un estudio observacional, el investigador no manipula la variable independiente, sino que examina la relación entre esta y la variable dependiente. Si se parte de la variable independiente y se sigue en el tiempo hasta ver su efecto sobre la variable dependiente, estaríamos hablando de un estudio de corte. Y por el contrario, si se inicia en la variable dependiente y se hace pues la retrospección hasta encontrar el factor de exposición, que sería la variable independiente, estaríamos hablando de un estudio de casos y controles. Y ya, pues si se observa la variable independiente y dependiente de manera simultánea, estaríamos hablando de un estudio transversal. A diferencia del estudio descriptivo, en el que no se hace distinción entre la variable independiente o dependiente, ya que no se busca establecer una asociación o una causalidad, sino describir los atributos de una población determinada. Cabe resaltar que en todos los tipos de estudios se puede usar tanto variables cualitativas como cuantitativas y asimismo cualquiera de sus escalas de medición. Por esto es que las variables establecen qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir y cómo lo vamos a analizar dentro de un estudio. Continuando con la presentación, entonces, el siguiente punto es contarles un poquito sobre la pirámide de la evidencia y para esto les voy a hacer un breve recuento de la historia para entender entonces a qué hacemos referencia cuando hablamos de pirámide de la evidencia y la jerarquización de los estudios. Resulta que en la década de los 70, finales de los 70, el Canadian Task Force dedicado a estudiar las intervenciones en salud pública, necesitaban medir si las intervenciones que hacían precisamente para prevenir enfermedades tenían algún efecto. Entonces diseñaron principalmente la metodología PICO, esa estructura, para buscar cuál era la efectividad de la intervención cuando se comparaba con, por ejemplo, lo estándar o no hacer nada. Entonces, en su momento, la necesidad de información era de intervención y en principio, la década de los 70, finales de los 70, el experimento clínico o el ensayo clínico era lo que mejor evidencia presentaba para probar la efectividad de las intervenciones. Entonces, por eso, el primero que empezó a hablar de nivel de evidencia asociada a la metodología, es decir, pensando que el experimento clínico era lo mejor para contestar preguntas, fueron Canadian Task Force y esto pues asociado a las necesidades de información de intervención. 10 años después, David Hackett en la Universidad de McMaster dice, no podemos limitar la evidencia a que solamente depende de un método. ¿Qué quiere decir que depende de un método? Decir, como es experimento clínico, le creemos mucho. Como es un estudio
reportes no le creemos tanto. Entonces él dice, eso no es cierto. Entonces se incluye un concepto adicional que se llama grado de recomendación. ¿Y qué más incluía el grado de recomendación? Incluía el tamaño y el riesgo de sesgo. Entonces ya eran tres cosas lo que se tenían en cuenta. El diseño del estudio, si era experimento o no, el tamaño, entonces el número del tamaño de muestra y la evaluación de riesgo de sesgo. Entonces, ¿qué tanto estaba afectado por errores sistemáticos? Estos elementos hacían parte de lo que definió como grado de recomendación. Esto sucede 10 años después. Más adelante, entonces, por la misma época, partiendo de que la necesidad de información era de intervención, es decir, la que se responde a partir de experimentos clínicos, y que decíamos que el experimento en principio era lo que mejor controlaba por algunos sesgos, pues se genera esta organización en la pirámide de evidencia que conocemos desde los 90, en donde encontramos en los niveles basables los estudios descriptivos y observacionales y vamos escalando hasta que llegamos a metaanálisis y revisiones sistemáticas de experimentos clínicos. Sin embargo, este concepto fue o está siendo reevaluado y va perdiendo un poquito de vigencia. Ya les voy a contar por qué. Recuerden que en principio se basó solamente en clasificar el método dirigido a contestar preguntas de intervención, o sea, preguntas que se contestan con experimentos. En el 2000 surge todo lo que es el movimiento GREAT, que es una organización dedicada a entender cómo vamos a resumir todo lo que encontramos en una revisión sistemática y en un metaanálisis de intervención. Entonces generan la escala GRADE, que es un marco para clasificar los estudios que encontramos. Y ellos no solamente hacen la clasificación basándose en el método, es decir, si es un experimento o no, miran riesgo de sesgo, miran tamaño del efecto y adicionalmente tres o cuatro criterios más. Esos criterios se refieren a la evidencia indirecta, o sea, qué tan cercano es esos estudios a la pregunta que yo estoy contestando, al sesgo de publicación, qué posibilidades hay de que los artículos que se hayan incluido en distintas revisiones sistemáticas pues tengan algún problema y no sean todo lo que está publicado, se haya quedado algo sin incluir. Y otro de los elementos es precisión. Entonces, William les hablaba algo del intervalo. La precisión también tiene que ver aquí. No es un error, no es un sesgo, pero es una dispersión que va a ir penalizando a elementos a la hora de generar las recomendaciones. Entonces, esos cinco criterios que les mencioné son los que en el año 2000 toman mucha fuerza y hacen parte de lo que se conoce como la metodología GRADE. Es lo que hoy en día marca todo el desarrollo de guías de práctica clínica. Incluso todo lo que es Cochrane adquiere la metodología GRADE y de ahí en adelante están, a partir del 2016, pues están reportando todo. Cochrane está reportando todo según la metodología GRADE. ¿Qué pasa con la pirámide? En el 2016 hay una revisión de esa estructura y dice que pues no están completamente de acuerdo el grupo proponente es GRADE de Estados Unidos, la red GRADE de Estados Unidos, y dicen no estamos completamente de acuerdo que la evidencia se clasifique en una pirámide, digamos, estática como fue la generada casi en el 2000. Dicen, ¿por qué esta pirámide que se propone es diferente? El artículo que se les comparte para leer y presenta un poquito más detalle del gráfico y nos deja ver que las divisiones entre un nivel y otro no son líneas rectas, sino que son líneas curvas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a estar evaluando una intervención, por decir algo, pero el experimento clínico que estamos viendo tiene problemas como sesgos o problemas del tamaño, que es todo el tamaño de muestra o cosas así, le vamos a bajar la credibilidad a ese estudio. Y en contraste, si tenemos una cohorte, un estudio cohorte analítico que tenga buena información, buen tamaño de muestra, no tiene sesgos,
digamos, asociados al diseño y es un resultado importante, ese estudio va a tomar más peso a la hora de generar la recomendación comparado con el experimento, pues que se penaliza un poco y le reduce un poco el grado de recomendación. Esto al final es como una ponderación ahí de cosas que sube, que baja, que sube, que baja y al final pues se toma la decisión sobre el cuerpo de evidencia, es decir, todos los artículos primarios que se incluyeron en una revisión. Esa es la razón por la que la nueva pirámide es una lupa a través, digamos, el mango de la lupa son las revisiones sistemáticas y el metaanálisis, y dentro de la lupa, ¿qué vemos? Unas líneas curvas que representan, sí, unos diseños en cada nivel, pero no son diseños estáticos, es decir, no se ganan ese nivel solamente por ser un experimento o solamente por ser un estudio analítico, se ganan ese nivel porque están muy bien construidos en términos de evitar sesgos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la nueva propuesta. Esto, digamos que lo queríamos compartir como una actualización de lo que era la pirámide y pues recordar que está, pues por eso se les comparte el artículo, como para que ustedes puedan ampliar la información y ir evolucionando, ¿no? Esto se propone 2016, ya estamos a casi 10 años y todavía pues hay que hacer un trabajo de difusión para que esto se entienda como debe ser. Y de ahí en adelante, lo que son la actualidad, presente y futuro, la colaboración Cochrane adopta todo la metodología GRADE para reportar las recomendaciones en las revisiones sistemáticas y para elaborar el resumen de resultados. Entonces, esto era lo que queríamos compartirles alrededor. Mejor la pirámide, ¿no? Esta era la tradicional a la izquierda, cuál es la propuesta de actualización, donde se remueve la cúspide, siguen siendo, digamos, como un elemento que resume la evidencia, pero al interior los estudios se representan como líneas curvas dependiendo no solamente del método, sino del riesgo de sesgo, como les mencionaba. Las conclusiones después de todo lo anteriormente mencionado es que el uso del RROR y de los intervalos de confianza son esenciales a la hora de realizar la lectura de los diferentes tipos de estudios analíticos para entender qué es lo que nos quiere decir. También que definir las variables adecuadamente guían la formulación de la hipótesis, la presentación y el análisis de los datos. Y por último, que la pirámide de la evidencia se actualiza para permitir comprender cuál es el aporte de cada estudio más allá del simple diseño. Gracias. Muchas gracias a los expositores Isabela y William. Muchas gracias igualmente a la doctora Ana María Barragán. En este momento se abre el espacio de preguntas para todos los asistentes. Mientras tanto, me gustaría realizarle una pregunta a la doctora. Y es que teniendo en cuenta que las guías de práctica clínica hacen como un barrido de toda la evidencia acerca de un tema y a partir de esta evidencia se realizan los grados de recomendación, de qué manera este nuevo modelo de pirámide podría influir en la elaboración de guías y en la fuerza de las recomendaciones que afecta directamente a la atención de los pacientes. Y muchas gracias por tu pregunta. Pues sí, hay que leer las guías de acuerdo al marco, digamos, temporal en que fueron generadas. Las guías actuales en Colombia y en el mundo ya no hablan de grado de recomendación, hablan de certeza de la evidencia. Certeza de la evidencia moderada, baja, alta o muy baja, ¿listo? Quiere decir que ya están usando el marco GRADE. Y si miramos tal vez guías de, yo creería que de unos 5 años para atrás, todavía usan el grado de recomendación porque estaban basadas en el método, el tamaño y el riesgo de sesgo. Pero a partir de GRADE se incluyen unos criterios adicionales: sesgo de publicación, evidencia indirecta y imprecisión. ¿Listo? El hecho de que el marco haya, digamos, complementado la forma de resumir la evidencia, em, en cierta parte busca simplificarlo. Suena que es más complicado, metodológicamente es un poquito más elaborado, pero digamos que los metodólogos están convencidos que es una forma más
reflexiva de generar las recomendaciones basadas en la evidencia. La respuesta corta a tu pregunta es guías antiguas siguen usando grado de recomendación que se basa en esos y las guías, digamos, actuales, yo creería de 5 años hacia adelante, ya todas se reportan como certeza de la evidencia. Los invito de pronto para que cuando las miren tengan digamos, reflexión al leer las recomendaciones y verán que ya no es A, B, C, D, E, ¿no? Ahora es certeza de la evidencia. Alta, moderada, baja o muy baja. Listo, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta, que es que, ¿cómo cree que este cambio en la concepción de la pirámide de la diversidad debería reflejarse en la enseñanza a estudiantes de medicina y en la... Pues digamos que yo siempre trato de difundirlo porque yo me enteré de esto en el 2022, o sea, está existiendo desde el 2016 y no ha sido completamente difundido. Digamos que GRADE no es una metodología que sea fácil de entender. eh, Se trabaja en esto. Los grupos están constantemente generando infografías y digamos difusión para que sea más fácil de entender. Yo sí creo que es necesario entenderlo, por eso les hicimos el recuento histórico como para que hagan una actualización de qué es lo que se hace antes y qué es lo que se hace ahora. Estas charlas pues son los mejores escenarios para difundir esta información, porque en la clase, a pesar de que se les presenta en las clases, pues las clases son las clases, sabemos que son las clases. En cambio, esto que es como más por interés personal, de pronto les llama más la atención y tiene un poquito más de significado para ustedes. Entonces, nuevamente la respuesta corta, sí es necesario difundirlo y nosotros como tanto como profesores como estudiantes en formación, pues tenemos que tener el compromiso de estar actualizándonos constantemente sobre qué va evolucionando en términos de metodología. Listo, doctora, muchas gracias. Entonces quedó todo muy claro. Creo que ya no hay más preguntas en el chat. Entonces, nuevamente felicitar a los expositores y muchas gracias a la doctora por su conocimiento. Nos veremos en las próximas charlas. Muchas gracias y buenas noches a todos.